Sean todos muy bienvenidos. Es un gozo, como siempre, es un honor, es un privilegio el poder estar aquí al lado de este equipo maravilloso que hoy me acompaña para leer la Biblia para todos ustedes. Eso es algo que nosotros consideramos un honor. No hay más grande honor que venir día tras día para leer la palabra de Dios. Wow. Pero más honrados seríamos si tú nos dieras también un like, que nos, que te suscribas y que nos recomiendes. Porque si algo queremos es que todo el mundo conozca la palabra de Dios, tal cual es, ni más ni menos. Olvídate que la tradición, olvídate que los santos maestros de los siglos pasados, olvídate de eso. La Biblia dice que Jesús era la palabra hecha carne y él estuvo en contra de toda la tradición, porque él era la palabra hecha carne. Todo era según lo que es escrito está, o como también se le conocía, así dice el Señor. Y eso es lo que queremos para todos ustedes. La gran razón por la cual el mundo está como está, no es porque mira que somos más malos o somos más progres. No, 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 es porque nos alejamos de Dios. Necesitamos volver a Dios con todo nuestro ser, con todo nuestro corazón. Y es por eso que día tras día venimos a leerte la Biblia tal cual, sin quitarle, sin añadirle, tal cual. La palabra de Dios tal cual. Porque escrito está, es la palabra de Dios, la palabra profética más segura. Así que no hay palabra de hombre, no hay palabra de nadie más segura que la palabra de Dios. Recuerden, ese es nuestro absoluto. La palabra de Dios es nuestro fin y nuestro principio. La palabra de Dios es todo para nosotros. Si tu tradición no es conforme a la palabra, bueno, estás en aprietos. Si las cosas que tú estás sintiendo no son conforme a la palabra, bueno, estás en aprietos. Si lo que sea que estás razonando, cualquier cosa que tú estás adquiriendo como conocimiento no es de acuerdo a la palabra de Dios, entonces estás en aprietos. Todo, ya sea de palabra o de acción, debe de hacerse en el nombre del Señor. Así que ténganlo por seguro, ténganlo presente siempre. Así que es un honor para nosotros venir día tras día y leer la palabra de Dios. Bueno, pues vamos rápidamente a empezar y como siempre lo hacemos recapitulando lo que veíamos ayer. ¿Qué vimos ayer? Bueno, tenemos lo siguiente. 5,000 personas fueron alimentadas. Eso es de lo que leíamos ayer. También vimos que Jesús caminó sobre el agua. También vimos que él habló sobre sí mismo y nos dijo que él era el pan de vida. También leímos sobre la confesión de fe de Pedro, ¿sí? Si te perdiste el programa de ayer, ve y búscanos en YouTube. Ahí está toda y cada lectura que hemos hecho desde el principio de este proyecto. Escribe en la cajita de búsqueda ahí en YouTube, @Biblia 365 oficial, dale enter y serás redirigido a nuestro canal en YouTube. ¿Estás usando un explorador de internet? No hay problema. Escribe www.biblia365oficial.com, dale enter y serás redirigido a nuestro canal en YouTube. Recuerda que también estamos en Facebook, aunque ahí no estamos muy activos, pero tenemos cuenta en Facebook también, ¿sí? Síguenos y recomiéndanos también a través de esa plataforma. Bueno, rápidamente veamos qué es lo que nos toca, para hoy. ¿Qué cosa vamos a leer hoy? Hoy día vamos a hablar acerca de la fe de la mujer cananea, o también se le conoce como la mujer sirofenicia. Y también vamos a leer sobre la alimentación de 4,000 personas. Y también
vamos a leer sobre la reprimenda que le es dada a los líderes religiosos. Y también vamos a leer que la saliva de Jesús sana la ceguera. ¡Wow! ¿Cierto? Bueno, no te pierdas el programa, que ahí lo vas a escuchar. Bueno, rápidamente vamos a orar pidiéndole al Todopoderoso que nos dirija, que nos ayude, que nos inspire, porque eso lo necesitamos con urgencia. Amado Dios, te damos gracias ante todo por permitirnos hacer este programa. Gracias por permitirnos usar las vías del Internet para testificar de ti. Ayúdanos, Señor, inspíranos, Padre Santo, te lo pedimos de corazón, Padre. Te pedimos, Señor, que tú nos inspires, que podamos ser esa herramienta de precisión en tus manos. Ayúdanos, Señor. Es algo que te pedimos desde lo más profundo de nuestro corazón, en el amoroso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén, amén. Dios los bendiga. Vamos a comenzar. Mateo capítulo 15. Lo que contamina al hombre. Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo: ¿Por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Respondiendo él les dijo: ¿por qué también vosotros quebrantéis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Porque Dios mandó diciendo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís: cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte. Ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, cuando dijo: Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Y llamando así a la multitud, les dijo: oíd y entended, no lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Entonces, acercándose sus discípulos, le dijeron: ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Pero respondiendo él dijo: toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Dejadlos, son ciegos guías de ciegos, y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Respondiendo Pedro le dijo: explícanos esta parábola. Jesús dijo: ¿también vosotros sois aún sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? Pero lo que sale de la boca del corazón sale, y esto contamina al hombre. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. La fe de la mujer cananea.
Saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba, diciéndole, Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron, diciendo, despídela, pues la voces tras nosotros. Él respondiendo dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él, diciendo, Señor, socórreme. Respondiendo él le dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús, dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Jesús sana a muchos. Pasó Jesús de ahí y vino junto al mar de Galilea, y subiendo al monte, se sentó allí. Y se le acercó mucha gente que traía consigo a cojos, ciegos, mudos, mancos y otros muchos enfermos, y los pusieron a los pies de Jesús y los sanó. De manera que la multitud se maravillaba viendo a los mudos hablar, a los mancos sanados, a los cojos andar y a los ciegos ver, y glorificaban al Dios de Israel. Alimentación de los 4,000. Y Jesús llamando a sus discípulos dijo, tengo compasión de la gente porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen qué comer. Y enviarlos en ayunas no quiero, no sea que desmayen en el camino. Entonces sus discípulos le dijeron, ¿de dónde tenemos nosotros tantos panes en el desierto para saciar a una multitud tan grande? Jesús les dijo, ¿cuántos panes tenéis? Y ellos dijeron, 7 y 1 pocos pececillos. Y mandó a la multitud que se recostase en tierra. Y tomando los 7 panes y los peces, dio gracias, los partió y dio a sus discípulos, y los discípulos a la multitud. Y comieron todos, y se saciaron, y recogieron lo que sobró de los pedazos, 7 canastas llenas. Y eran los que habían comido, 4,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Entonces, despedida la gente, entró en la barca y vino a la región de Magdala. Marcos capítulo 7. Lo que contamina al hombre. Se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales, viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban. Porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces
no se lavan las manos, no comen. Y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber y de los jarros y de los utensilios de metal y de los lechos. Le preguntaron, pues, los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Respondiendo, él les dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Porque dejando el mandamiento de Dios os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís, basta que diga un hombre al padre o a la madre. Es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios. Todo aquello con que pudieran ayudarte. Y no le dejéis hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Y llamando así a toda la multitud, les dijo, oídme todos y entended. Nada hay fuera del hombre que entre en él, que le pueda contaminar, pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Cuando se alejó de la multitud y entró en casa, le preguntaron sus discípulos sobre la parábola. Él les dijo: ¿también vosotros estáis así sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo de fuera que entra en el hombre no le puede contaminar? Porque no entra en su corazón, sino en el vientre, y sale a la litrina. Esto decía, haciendo limpios todos los alimentos, pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, Los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. La fe de la mujer sirofenicia. Levantándose de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón, y entrando en una casa, no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse.
¿por qué una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies? La mujer era griega y sirofenicia de nación, y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. Pero Jesús le dijo, deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlos a los perrillos. Respondió ella y le dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Entonces le dijo, por esta palabra ve, el demonio ha salido de tu hija. Y cuando llegó ella a su casa, halló que el demonio había salido y a la hija acostada en la cama. Jesús sana a un sordomudo. Volviendo a salir de la región de Tiro, vino por Sidón al mar de Galilea, pasando por la región de Decápolis, y le trajeron un sordo y tartamudo, y le rogaron que le pusiera la mano encima. Y tomándole aparte de la gente, metió los dedos en las orejas de él y escupiendo tocó su lengua y levantando los ojos al cielo gimió y le dijo, Efata, es decir, sé abierto. Al momento fueron abiertos sus oídos, y se desató la ligadura de su lengua, y hablaba bien. Y les mandó que no le dijesen a nadie. Pero cuando más les mandaba, tanto más y más lo divulgaban. Y en gran manera se maravillaban, diciendo, bien lo ha hecho todo. Hace a los sordos oír y a los mudos hablar. Una vez más, Dios nos da la bendición de poder conocer de cerca los acontecimientos que tuvieron lugar no solamente en el Antiguo Testamento, sino que hoy también vemos acontecimientos que se dieron en los días de Jesús. Todo esto nos sirve, recuerden ustedes, una vez más se lo decimos, todo aquel que no conoce la historia se ve obligado a repetirla. Justo hoy escuchaba, o mejor dicho, leía un reporte que cierto grupo o asociación de personas estaban buscando y procurando borrar registros de toda la masacre que se cometió en los días de la Segunda Guerra Mundial. Ellos dicen que es para voltear la página y ya no pensar más en las atrocidades que cometió el socialismo y el comunismo en aquellos días. Recuerden ustedes que eso no es nada más que insultar la memoria de todos aquellos que sufrieron tan semejante atrocidad y barbarie. Pero recuerden, estos grupos políticos no tienen conciencia, ni siquiera escrúpulos, y de esa misma manera, recuerden, sucede con aquellos que hoy quieren retirar de nuestras vidas la palabra de Dios, la verdad absoluta. Dios nos ayude. Si la palabra de Dios está ahí, es como un legado para que tú y yo conozcamos lo que realmente sucedió y por qué a la gente le está pasando lo que le está pasando. Esto no viene a raíz del calentamiento global, esto no viene a raíz de que, mira,
por ahí comenzamos a calentar el mundo. No, 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 no. Todo esto sucede debido a que el hombre, en su naturaleza caída, se ha alejado de Dios. En su naturaleza caída procura estar en oscuridad, porque cuando llega la luz, le amonesta de todo aquello que está haciendo mal. Eso es lo que está sucediendo. Prefieren una verdad, prefieren una mentira cómoda antes que una verdad que los haga sentir mal. Recuerden ustedes que si Dios nos redarguye es porque todavía hay esperanza. Si Dios nos llama a enderezar el camino es porque todavía podemos enderezarlo. Todavía se puede cambiar ese destino. Así que pónganle ganas y sigamos pues adelante oyendo a Dios y buscando más y más y más de Él. ¿Sí? Rápidamente vamos a entrar a nuestra actividad para esta jornada. ¿Y qué tenemos para hoy? Bueno, no podía ser menos. En ambos capítulos de la Biblia que hemos leído, tanto en Mateo como en Marcos, encontramos la historia de la mujer cananea, o también se le conoce como la mujer sirofenicia. Y la Biblia dice que era una mujer griega, ¿sí? Bueno, gentil. No tenía nada que ver con judíos o samaritanos o alguien de la tribu de Israel. Era ajena completamente a ellos. Era una mujer gentil al fin y al cabo. Pero lo que nos quiere decir hoy día la historia no es acerca de su procedencia, sino sobre su fe. Vamos a leer la actividad para esta jornada. Lee sobre la fe y la tenacidad de la mujer cananea. Si tuvieras una necesidad como esta, reflexiona sobre lo que le dirías a Jesús. Si tuvieras una necesidad como la que tenía la mujer cananea, reflexiona qué cosa le dirías tú a Jesús. Así que miren muy de cerca este caso, ¿sí? Ella tenía una hija enferma, pero a pesar de ello, decidió venir al Señor. Él quería pasar desapercibido, pero no lo pudo hacer. Ahí había alguien que estaba esperando, que estaban vigilando, que estaba chequeando a ver si Jesús pasaba por ahí. Estaba en expectación de ver, de encontrarse, de tener una reunión con aquel que era el único de poder, capaz de sacar a su hija de esa condición de enfermedad. Así que no tuvo más reparo y se acercó a Jesús y le pidió que por favor intercediese por su hija, que hiciera algo para que ese demonio que estaba atormentando a su hija se fuese. Ella tenía fe en que él era el Hijo de Dios. Ella tenía más fe que un fariseo, más fe que un saduceo, más fe que un publicano y un escriba. Ella tenía la completa convicción de que estaba delante de la palabra hecha carne. ¿Se acuerdan de los fariseos? Perdón, de los samaritanos cuando escucharon de Jesús por el testimonio de la mujer samaritana. Pues aquí estaba sucediendo exactamente lo mismo. Una mujer no solamente sabía lo que estaba pasando, a pesar de que era gentil, sino que estaba esperando tener un encuentro con Jesús. Y a pesar de que Jesús la reprende en una primera instancia y le pide que se aleje, no obstante, ella hace todo lo posible para llamar la atención de Dios, para obtener de Dios ese alivio. Y es lo que vemos que sucede. Jesús en una primera instancia al parecer la desanima y le dice que para los gentiles o para los perrillos no es aquello que le ha sido entregado a los hijos. Mas la mujer con fe, la mujer aparentemente conociendo lo que estaba sucediendo, le dice a Jesús, pues mira,
mire usted, mira Jesús, aún los perrillos venimos y comemos de debajo de la mesa de los amos. Llegamos último. Soy una gentil, pero yo sé quién tú eres. Tengo fe en aquel Dios todopoderoso que prometió que tú vendrías y estás aquí. Y quiero que vayas a atender a mi hija. Quiero que me hagas ese favor. Quiero que el Dios que hace que la oscuridad retroceda venga y haga luz en la vida de mi hija. Y ese espíritu demoníaco, esa oscuridad se vaya de ella. Y Jesús, al ser confrontado de esa manera, dice claramente que en Israel no ha encontrado fe como la fe de esta mujer. Y él termina diciéndole, bueno, por esta palabra de el demonio ha salido de tu hija. Cuán importante es hoy por hoy tener bien en claro lo que realmente le agrada a Dios. Fe agrada a Dios. Fe en su palabra. Creer que Él es Dios. Saber que Él nunca se ha apartado de nosotros, porque escrito está, no nos ha dejado huérfanos. Así que Dios nos ayude, Dios nos dé fuerza. Quería comentarles algo más. Antes de eso, sean tenaces, sean pacientes, no se desanimen. Dios prometió, Dios cumplirá. Dios tiene que animarte, Dios tiene que apoyarte. Él es el gran proveedor. Créelo, créelo, créelo. Respecto a la reprensión de Jesús contra los que seguían tradiciones de hombres, acuérdense ustedes que una de las cosas que Jesús reprende a estas personas es que no atendían a sus ancianos. Esa era una de las cosas más viles que podía haber creado el legalismo farisaico, ¿ve? Recuerden, la Biblia es la Biblia y ahí se enseña a respetar al padre y a la madre. Mas estos señores habían creado una ley. Eso se llama legalismo, creación de leyes a las cuales se les va a obedecer y observar en vez de a la ley que es la palabra de Dios. Eso se llama legalismo. Muy torpemente creemos que legalismo es venir con una mano dura y rígida, inquebrantable, que solamente cree lo que Dios ha dicho y no da su brazo a torcer. Eso es lo que debemos de hacer. Eso no es legalismo. Eso es ser íntegros, ser realistas y reconocer que Dios ha establecido un orden y ese orden no puede alterarse. Mas estas personas, con el ánimo de desobedecer a Dios en el tema de atender a sus padres, a sus ancianos, ellos procuraban decirle a sus padres, a sus ancianos, que no tenían dinero. Y ellos declaraban que el dinero que tenían no era de ellos, sino que era algo que había sido dedicado para Dios. Y entonces ellos se compraban, vamos a decir, un nuevo computador, o se compraban un nuevo auto, o se compraban una nueva casa y decían, bueno, esa casita le he dedicado al Señor, ese auto lo he dedicado al Señor, ese computador nuevo lo he dedicado al Señor, pero no hacían nada por sus padres. No tenían para la medicina de ellos, nunca, porque todo lo que tenían, según ellos decían, era para Dios. Y era que de pronto no era para Dios, sino que ellos le llamaban corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios. Cualquier cosa le llamaban corbán, con tal de no prestárselo, porque ellos habían establecido que lo que era de Dios y había sido consagrado a Dios, no se podía dar como ayuda a sus seres queridos. Y eso es algo que hoy día, bueno, la gente no hace
de esa manera diciendo, pues, mira, es Corbán. Oiga, hoy día los hijos abandonan a sus padres y es una vergüenza. Abandonan a sus señores, padres, ancianos y así mismo se llaman cristianos. Ya el apóstol Pablo nos explicó en 1 Timoteo que todo aquel que no provee para su casa, peor que incrédulo es. Y no estaba hablando solamente de aquel que no estaba hablando de aquel que no trabajaba, estaba hablando de aquel que no se hacía cargo de sus ancianos y de sus ancianas. ¿Ve? Así que presten atención siempre a lo que es la palabra de Dios y saquen toda imaginación o fábula que alguien más les haya contado. Dios nos ayude, sigan teniendo fe, sigan siendo perseverantes porque Dios prometió y Dios tiene que cumplir. Pero la pregunta es para esta noche, Dios cuida de ti. ¿Tú estás cuidando de su palabra? Ajá. ¿Tú estás obedeciendo su palabra? Ahí está el dilema. Dios nos ayude. Recuerda siempre que si este programa está siendo de bendición para tu vida, considera hacer una ofrenda, ¿sí? Aquí tienes Yape, aquí tienes Plin, ahí tienes número de cuenta. Recuerda siempre, todo que sea con una sonrisa, con gozo en el corazón, todo voluntariamente, ¿sí? Gózate en el Señor de poder ayudar un emprendimiento, un proyecto como este. Recuerda siempre también que si nos estás viendo desde otros países, ahí tienes PayPal. Ahí es una plataforma fácil de usar y te recomendamos, pues, si acaso tienes algún problema con cualquiera de estas plataformas, nos escribas aquí abajo en los comentarios y te ayudaremos a poder hacer efectiva tu ofrenda. Bueno, no queda tiempo para más, sino que invitarte para que vuelvas mañana. Este programa es de emisión diaria, todos los días leemos la Biblia, que Dios nos ayude, que Dios nos dé fuerza y lo más importante, que Dios se convierta en una realidad en tu vida. Cuídate mucho, Dios nos guarde, Dios nos mantenga a salvo, nos vemos mañana. Paz y bendiciones.